Para muchos, la salvación es un regalo indestructible con el que se puede hacer lo que a uno le dé su real gana, sin percibir consecuencias que puedan acarrear los pecados mortales. Tal cual como el refrán que asevera, el crea fama y luego acuéstate a dormir. Las falsas doctrinas son responsables de que muchas personas aseveren que una vez salvos lo son siempre y para siempre. Es como decir a los recién casados que pueden ser infieles y descuidar el cuidado y el cultivo de la relación matrimonial como les dé su real gana. Total, el papel aguanta todo y están unidos hasta que la muerte los separe. ¿Será sostenible una relación con tan pobres estándares de santidad? Los imperios más poderosos de la historia implosionaron por causa de la inmoralidad, pero por fin la salvación ¿se pierde o no se pierde? Si te interesa conocerlo, te esperamos en este banquete de vida. Macarios, Shabbat Shalom, preciosos reyes amados, porque el Shabbat es nuestra delicia. Teólogos, exégetas, expertos, biblistas están divididos en cuanto a su postura de si la salvación se pierde o no. Cada corriente argumenta su posición en pasajes bíblicos. Fijar nuestra atención en el amado Yeshua HaMashiach, en su doctrina, que esa enseñanza es crucial, puesto que Él es la palabra hecha carne, que nos vino a comunicar el espíritu de la ley en su propia persona, por ser perfecta imagen del Padre eterno Jehová. La doctrina de la seguridad eterna, también llamada perseverancia de los santos o salvación que no se pierde, es un tema debatido entre diferentes tradiciones cristianas. Quienes sostienen esta doctrina, como muchos calvinistas y algunos bautistas, argumentan que un verdadero creyente no puede perder su salvación basándose en varios pasajes bíblicos. La diferencia radica en la interpretación de los textos y la perspectiva teológica sobre la gracia y la responsabilidad humana. Los defensores de la seguridad eterna argumentan que hay más de 20 a 30 pasajes clave en la Biblia que respaldan esta doctrina, mostrando que la salvación es un acto soberano de Dios, que no depende de la perseverancia humana, sino de su gracia y poder. Sin embargo, otras tradiciones cristianas, como los arminianos y los católicos, interpretan que la salvación puede perderse por apostasía o pecado persistente, citando como versículos principales a Hebreos capítulo 6, versos del 4 al 6, Segunda de Pedro capítulo 2, versos del 20 al 22 y Apocalipsis 3, verso 5. La diferencia radica en la interpretación de los textos, de la perspectiva teológica sobre la gracia y la responsabilidad humana. Vamos a analizar estadísticas, los pasajes bíblicos que se usan para respaldar la seguridad eterna, es decir, salvación que no se pierde, frente a los que sugieren la posibilidad de perderla, apostasía o perseverancia condicional. Primero, estadísticas de pasajes que respaldan la seguridad eterna. Doctrina calvinista bautista, que nos dice, asevera, una vez salvo, siempre salvo. Estos grupos argumentan que hay más de entre 30 y 40 versículos claves
que enseñan la imposibilidad de perder la salvación. Algunos ejemplos cuantificables están el Evangelio de Juan y la primera carta de Juan tiene entre 10 y 15 pasajes a consultar. Juan capítulo 5, verso 24, capítulo 6, versos del 37 al 40, capítulo 10, versos del 28 al 29, primera de Juan capítulo 5, verso 13. Por su parte, Pablo en la carta a los romanos, a los efesios y filipenses tiene entre 10 y 12 pasajes. Romanos capítulo 8 versos del 29 al 39, Efesios capítulo 1 versos del 13 al 14, capítulo 2 del 8 al 9, Filipenses capítulo 1 verso 6. Otros, como Pedro, Judas, tienen entre 5 y 7 pasajes que refuerzan esta doctrina. Primera de Pedro capítulo 1 verso 5, Judas capítulo 1 verso 24. El total estimado son entre 25 y 35 versículos fuertes que afianzan la seguridad de la salvación eterna. Siguiendo con las estadísticas, en cuanto a los pasajes que sugieren la posibilidad de que la salvación puede perderse, es decir, la doctrina arminiana y también católica y también de los ortodoxos tienen esta doctrina. Puede perderse por apostasía, aseveran. Estos grupos citan alrededor de entre 15 y 25 pasajes que advierten sobre el peligro de apartarse de la fe. Los más usados son los siguientes. En Hebreos se encuentran entre 5 y 7 pasajes. Es un libro clave en el debate. Tenemos en Hebreos capítulo 6 versos del 4 al 6, capítulo 10 versos del 26 al 29 y capítulo 3 versos del 12 al 14. El apóstol Pablo tiene 5 pasajes específicos citados en los libros de Primera de Corintios, capítulo 9, verso 27, Gálatas, capítulo 5, verso 4, Primera de Timoteo, capítulo 1, versos del 19 al 20. Por su parte, el apóstol Pedro tiene entre 3 y 4 pasajes. Segunda de Pedro, capítulo 2, versos del 20 al 22. Yeshua, el mismo Yeshua, en los evangelios tiene entre 4 y 5 pasajes que aseveran que la salvación puede perderse. Mateo, capítulo 24, verso 13, Juan, capítulo 15, verso 6, la vid y los pámpanos, ¿ok? Apocalipsis tiene entre 2 y 3 pasajes, a saber, Apocalipsis, capítulo 3, verso 5, capítulo 22, versos 19. El total estimado son entre 15 y 25 versículos que parecen condicionar la salvación a la perseverancia. Continuando, vamos a establecer la comparación estadística. Entonces tenemos que, de acuerdo a lo planteado de la doctrina, en cuanto a las doctrinas, la seguridad eterna nos dice que el número de pasajes claves está entre 25 y 35, citando a Juan, Romanos y Efesios. Mientras que la doctrina de la salvación que se pierde tiene entre 5 y 25 citas claves, destacando los libros de Hebreos, Segunda de Pedro, incluso los evangelios, donde el mismo Yeshua es quien habla. Observemos los textos de seguridad eterna. Ellos son más numerosos y aparecen en pasajes doctrinales como Romanos y Efesios. Por su parte, los textos que nos hablan acerca de la pérdida de la salvación son más advertencias prácticas y están en Hebreos y las cartas pastorales. Hebreos es el libro más disputado, con pasajes que parecen contradecirse. Ejemplo, Hebreos 6, verso 9, sugiere la seguridad, pero el mismo Hebreos 6, versos del 4 al 6, advierten sobre la apostasía. ¿Cómo se explican las aparentes contradicciones? Depende de la hermenéutica, es decir, de la interpretación bíblica. En el enfoque calvinista, los pasajes de pérdida se refieren a falsos creyentes, es decir,
No es que se pierdan, sino que nunca fueron creyentes verdaderos. Así lo asume Calvino. En Primera de Juan, capítulo 2, verso 19, las advertencias son para afirmar la fe, no para negar la seguridad. En cuanto al enfoque arminiano, la salvación es condicional a la perseverancia, establecido en Mateo capítulo 24, verso 13. Dios no quita el libre albedrío, es lo que afirma Calvino. Bueno, en cuanto a una mínima conclusión referente a estas estadísticas, tenemos que a favor de la seguridad eterna, 30 pasajes. A favor de la posibilidad de la pérdida de la salvación, encontramos 20 pasajes. La diferencia no es solo numérica, sino de interpretación. Los calvinistas argumentan que los pasajes de pérdida se refieren a los apóstatas que nunca fueron regenerados. Los arminianos creen que un verdadero creyente puede abandonar la fe si rechaza la gracia. Ambos usan el contexto y teología sistemática para armonizar los textos. ¿Cuál postura tiene más peso bíblico? Depende de, número 1, la hermenéutica, que esta puede ser literal o condicional. Número 2, el enfoque en la soberanía de Jehová Dios. Es decir, lo que representa para Calvino, que nos habla, ¿verdad? De la seguridad que no se pierde versus el libre albedrío del arminianismo, que nos habla de que la salvación sí se pierde. Muy bien. En los capítulos 12 y 13 del Evangelio de Lucas, Yeshua enseña sobre la necesidad de estar de continuos vigilantes, por lo que es fundamental dar muerte a todo aquello que puede constituir una distracción tan fuerte que nos haga ignorar los mandamientos de Jehová. La pequeña manada debe perseverar en santidad, porque basta un mínimo de distracción para extraviarse, en lo que la oveja vuelve a centrar el enfoque. No hay señal de la manada a la que pertenece y mucho menos de su pastor. En Ezequiel capítulo 3, versos 20 nos dice: si el justo deja de hacer el bien y comete la injusticia, pondré una piedra delante de él para que se caiga y morirá. Si tú no se lo has advertido, morirá a causa de su pecado. Se olvidarán de las buenas acciones que haya hecho, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Pero si tú adviertes al justo para que no peque y siga sin pecar, vivirá gracias a tu advertencia, y tú habrás salvado tu vida. Lo mismo acontece con nuestra comunión con Yeshua HaMashiach. Basta un instante de soberbia, orgullo y autosuficiencia para olvidar que somos la novia desposada con Él, cuya dote fue su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario. Basta dejar de orar. Basta con hacer el hábito de estar pegado a la caja del diablo, la televisión secular, para que nuestros espíritus sean invadidos de espíritus malignos de codicia, lujuria, rebeldía. Notemos que en la programación diaria de los canales de televisión secular, las 24 horas, nos entrenan para violar los 10 mandamientos de Jehová. Efesios capítulo 2, versos del 8 al 9 nos dice: ustedes han sido salvados por la fe y lo han sido por gracia. Esto no vino de ustedes, sino que es un don de Dios. Tampoco lo merecieron por sus obras, de manera que nadie tiene por qué sentirse orgulloso. Este verso da a entender a muchos teólogos que una vez salvos lo son para siempre. Sin duda que esto sería un gran alivio, explicado aisladamente del contexto de toda la Biblia. La experiencia en el acompañamiento ministerial
del cultivo matrimonial de la fe dictamina que cuando no se cuida y cultiva la comunión entre los esposos, se produce un aislamiento donde el orgullo reina. Cada uno aguarda por el arrepentimiento del otro. En el mismo momento, situaciones de caos se generan en el hogar, ya que cada uno va a lo suyo. Ese es el modelo libertino que se ha implantado en la cultura de la muerte. Hoy, la mayoría de las personas distan de tener el carácter de Yeshua. Viven para experimentar el placer de sus sentidos. Su obediencia está ligada al deseo de su carne. Y mientras tanto afirman que son de Cristo. Esto es iniquidad. Están llamando las cosas que no son como si fueran. Cada vez más aumenta el número de personas intolerantes a cargar la cruz, mientras afirman hipócritamente que aman a Jehová Dios. Supuestamente son de Cristo, pero les tiene sin cuidado y por tanto mienten, roban, adulteran, no guardan las fiestas, no practican el temor de Jehová, ni mucho menos las obras de piedad. No pueden perder el tiempo en ser obedientes, dicen, con lo que se procuran la condenación eterna. El evangelio de hoy es crucial. Uno de los judíos que acompañan a Yeshua pregunta si son muchos los que se salvan, y la respuesta del maestro demuestra que la salvación es un estado de permanencia constante de obediencia. Solo es posible en aquellos que tienen comunión íntima con el Logos y el Rema, en una vida de fidelidad integral. En cuanto a la salvación permanente, independientemente de la actuación de los pródigos, está sustentada por la teología liberal de corriente paulina que saca versos del contexto. Sin embargo, en Apocalipsis vemos las 7 cartas de Yeshua resucitado para las 7 eclesías, determinando que solo al vencedor se le confiere el sentarse junto a él en su trono. La salvación no es por acta bautismal, es por perseverar en la fidelidad en su palabra de vida. Apocalipsis capítulo 3 versos del 4 al 5 nos dice: tengo sin embargo los nombres de unos pocos de Sardes que no mancharon sus ropas. Esos me acompañarán vestidos de blanco, porque se lo merecen. El vencedor vestirá de blanco. Nunca borraré su nombre del libro de la vida, sino que proclamaré su nombre delante de mi Padre y de sus ángeles. En cuanto a la primera lectura, dirigimos la mirada a los orígenes. En Génesis capítulo 2, la promesa hecha a Abraham. Génesis 12 del 2 al 3, haré de ti una gran nación y te bendeciré. Voy a engrandecer tu nombre y tú serás una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. En ti serán bendecidas todas las razas de la tierra. Esta promesa patriarcal universal estará presente en todo el itinerario salvífico. Entre la primera lectura y el cumplimiento de esa promesa en la venida de Yeshua, ocurrirán muchos acontecimientos. La humanidad no es una comunidad unida, son naciones enfrentadas y odiadas entre sí. La reunión de todos los pueblos y naciones es obra del amor misericordioso de Jehová, que así lo ha proyectado desde los orígenes. Segunda de Corintios capítulo 5 versos del 14 al 17 nos dice: el amor de Cristo nos urge al considerar que si Él murió por todos, entonces todos han muerto. Él murió por todos para que los que viven no vivan ya para sí mismos, sino para Él, que por ellos murió y resucitó.
Así que nosotros no miramos ya a nadie con criterios humanos, aún en el caso de que hayamos conocido a Cristo personalmente. Ahora debemos mirarlo de otra manera. Toda persona que está en Cristo es una nueva creación. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. La salvación es la condición de la perfecta shalom que recibe todo el que vive en emuná, practicando el temor de Dios y las obras de piedad. Consiste en una relación fructífera por estar en dependencia del novio Yeshua, guiados por el Ruach HaKodesh, quien habita en los que tienen el corazón, es decir, el espíritu, circuncidados en Yeshua HaMashiach. En el Salmo 91, que corresponde, nos habla: tú que habitas al amparo del Altísimo y resides a la sombra del Omnipotente, dile al Señor: mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien yo pongo mi confianza. Pues a mí se acogió, lo libraré, lo protegeré, mi nombre conoció. Si me invoca, yo le responderé, y en la angustia estaré junto a él. Lo salvaré, le rendiré honores, alargaré sus días, como lo desea, y haré que pueda ver mi salvación. En la segunda lectura, Bernabé llama a los hebreos a tomar en cuenta estas lecciones de corrección o entrenamiento sencillas, pero duras de aprender y practicar para mantener la salvación. No eran experiencias extrañas, imposibles de llevar, sino una parte esencial de la carrera de obstáculos, ordenada por el Padre durante esta etapa de su testimonio. De la misma manera en que la semilla de cardos y espinos produce plantas según su propia naturaleza, el pecado, errar en el blanco, no dar en el centro, produce dolor que lleva a perder la salvación. El pecado anula la cruz, pero aún le toca al creyente espiritual gemir, clamar insistentemente como un proceso esperanzador, ya que Jehová aprovecha el cincel del entrenamiento para perfeccionar el carácter, con el fin que se ajuste a sus planes eternos. El Salmo 117 es un breve pero gran salmo. Es como una bomba nuclear colocada aquí en medio de los salmos, y cuando esta haga explosión, se harán realidad todas las profecías en la historia, viendo su cumplimiento cuando Cristo reine sobre la tierra. A ver, nuevamente, ¿cuáles serían los puntos de encuentro entre las dos doctrinas acerca de que si la salvación se pierde o no se pierde? 1. Ambos creen en la gracia como base de la salvación. Efesios capítulo 2, versos del 8 al 9. 2. Reconocen la necesidad de la fe en Cristo. Juan 3:16, Hechos 16, verso 31. 3. Afirman la depravación humana, aunque difieren en su alcance. 4. Están de acuerdo en que la salvación es eterna para quienes perseveran, pero difieren en si es posible o no perseverar. Recuerda que puedes ver la hermenéutica completa disponible aquí abajo en la descripción. Es posible armonizar tanto la doctrina del calvinismo como el de los arminianos. El calvinismo establece la soberanía de Dios en la salvación del hombre, sin menoscabar su responsabilidad. El arminianismo presenta la voluntad del hombre como soberana y divide el crédito de la salvación entre Dios y el hombre. Desde el calvinismo, los pasajes de pérdida se aplican a quienes nunca fueron verdaderamente salvos.
Desde el arminianismo, los pasajes de seguridad asumen la perseverancia en la fe. Ambos sistemas intentan ser fieles a la Biblia, pero su diferencia central es: la salvación depende totalmente de Dios. Esto lo dicen los calvinistas. O requiere una respuesta humana sostenida. Esto lo dicen los partidarios del arminianismo. En toda la Biblia vemos a personas con un llamado extraordinario. Sin embargo, por la desobediencia salieron del Edén, como Adán y Eva, o se perdieron de la entrada en la tierra prometida, como Moisés y todos los mayores de 20 años que murieron en el desierto. Esaú vendió su primogenitura por un plato de lentejas. El sacerdote Elí y sus hijos, más sus descendientes, fueron echados del linaje sacerdotal por abandonar la obediencia a Jehová. Rubén perdió el derecho de primogenitura por pecar contra su padre, mientras que Simeón y Leví perdieron su lugar en la dirección de Israel por su violencia y furia. De allí que el cetro de gobierno de Israel llega hasta Judá, el cuarto descendiente de Jacob. El joven rico rechazó el llamado de Yeshua. Por otra parte, el apóstol Pablo fue redimido, al igual que Pedro. Yeshua toca la puerta del corazón del hombre. Si alguno le abre, Yeshua y el Padre hacen morada en él. ¿Qué diría Juan Calvino del protestantismo actual? ¿Y qué diría Jacobo Arminio del cristianismo actual? Seguramente ambos reescribirían sus puntos de vista al percibir tanto paganismo vestido de cristianismo. En tal caso, la Biblia nos enseña que ambos tienen algo de razón y ambos están al mismo tiempo equivocados. Jehová Dios es soberano, al mismo tiempo que le da al hombre la capacidad de elegir el tipo de vida que quiere llevar. En tal caso, invita a todos a ser santos como Él es santo, porque sin santidad nadie verá al Señor. Nuestro Padre Celestial nos invita a desarrollar una comunión diaria con Él. Quienes lo desestiman, viviendo con indiferencia, no serán reconocidos por Yeshua. Por tanto, para responder a la pregunta inicial de si la salvación se pierde o no, a pesar de la gran diferencia estadística escritural, toda la enseñanza bíblica de tapa a tapa nos hace responsables por nuestras decisiones. A pesar de las tentaciones, nos muestra que todo tiene que ver con fidelidad o infidelidad. Debemos cuidar ser hallados fieles, lo que nos indica que ciertamente la salvación puede perderse por nuestra indiferencia en cuanto a que la salvación requiere estar crucificados con Cristo. Porque solo hay victoria en Yeshua HaMashiach, Cristo para todos y todos para Cristo. Amén, amén y amén. Bendiciones, preciosos reyes amados. No olviden darle me gusta, suscríbete, darle a la campanita y comenta y comparte para que muchos tengan la gracia de recibir el poderoso mensaje misericordioso que Jehová nos otorga hoy. Somos responsables de sostener la salvación como un estado pleno de comunión a diario con nuestro amado Señor, dueño, esposo de la Eclesía, Yeshua HaMashiach, como la novia fiel, esperando a la parucía, donde el novio viene por la novia, ataviada de sus vestidos hermosos, sin manchas y sin arrugas sobre su cara. Bendiciones, preciosos reyes amados.